¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. A ver, voy a ir compartiendo nuestro material de teoría. A ver. Hola, Deina, ¿cómo estás? Está Deina, Miguel, Víctor. Hola, Víctor. Mm, está- A ver, ahí les voy a compartir, ¿ya? Mm, ya. Ya se puede ver, ¿no? ¿Sí? Ya. Ya, chicos, a ver, el día de hoy tenemos que ver el tema de teoría de la argumentación. La próxima semana vemos falacias, que es un tema que está relacionado, ¿no? Porque tiene que ver con los argumentos. Pero este tema no ha venido en los últimos exámenes, al menos hace un año y medio, creo que no viene una pregunta sobre esto, pero sí ha venido en anteriores exámenes. Ahora, es un tema que puede ser un poquito, bueno, es un tema poco conocido en general, ¿no? En nivel preuniversitario. E incluso yo diría en nivel universitario en filosofía no vemos mucho este tema, ¿no? Pero lo importante sobre todo es que entiendas la parte teórica, porque cada vez que ha venido una pregunta sobre este tema ha venido teoría, o sea, que sepas distinguir la perspectiva o el enfoque de la teoría de la argumentación del enfoque de la lógica, porque son dos enfoques diferentes acerca de cómo se analiza un argumento. Recuerda que la lógica estudia los argumentos desde el punto de vista formal, o sea, le interesa solamente la forma, no le importa el contenido. En cambio, en la teoría de la argumentación se va a plantear un nuevo enfoque, que es el enfoque pragmático, que sí tiene que ver con cuestiones más de la vida cotidiana, todo esto. Todo eso lo voy a explicar ahora para que lo tengas presente, ¿ya? Los aspectos filosóficos también de la teoría de la argumentación, por ejemplo, su crítica a la filosofía moderna, sobre todo a la filosofía de Descartes, y, eh, y su revaloración de la filosofía antigua, ¿no? Sobre todo el enfoque dialéctico y de la retórica de la Grecia clásica, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre eso también. Entonces, mira, en primer lugar, el término o el título teoría de la argumentación, que es como viene en el prospecto, en realidad no es el nombre completo. Te lo menciono así para que tengas presente. ¿Por qué te voy a hablar, por ejemplo, de cuestiones jurídicas? Porque hay una relación bastante estrecha entre la teoría de la argumentación y la teoría jurídica. En realidad, la teoría de la argumentación surge para plantear un enfoque de cómo analizar los argumentos en el mundo jurídico. Por eso se llama teoría de la argumentación jurídica. Ese es el término, digamos, completo o el nombre completo de este enfoque, teoría de la argumentación jurídica. ¿Ya? Entonces tú lo puedes buscar así, por ejemplo, en internet. Vas a encontrar muchísima información. No te recomiendo que busques información detallada sobre esto porque hay muchísimos temas que son más, digamos, más esquemáticos que no te van a servir para el examen y que te pueden confundir. Entonces, teoría de la argumentación simplemente es un enfoque de análisis de los argumentos. Así como la lógica estudia los argumentos, la teoría de la argumentación también estudia los argumentos, pero desde otro punto de vista, con otro enfoque. Ahora vamos a ver a qué se refiere, qué enfoque es el que plantea. Entonces, fíjate, vamos a leer lo que está acá para ir aclarando algunos puntos. La teoría de la argumentación es el estudio interdisciplinario, ¿ya? Interdisciplinario. ¿Por qué interdisciplinario? Primera diferencia con la lógica. La lógica es un estudio absolutamente formal, o sea, no sales de la lógica. Todo análisis, digamos, de argumentos se basa en las leyes de la lógica y nada más. En cambio, la teoría de la argumentación considera otras disciplinas. Por ejemplo, la retórica, la dialéctica, la filosofía, la ética y también incluso la propia lógica, ¿no? Puede ser, pero es mucho más amplia, digamos, ¿no? Considera diferentes disciplinas, entonces conecta diferentes disciplinas. Ahora, si pudiéramos mencionar las principales, retórica, dialéctica y filosofía. Bueno, y derecho, ¿no? Porque es una teoría de la argumentación jurídica.
Entonces están interconectadas esas disciplinas, ¿ya? Entonces, estudia de manera interdisciplinaria, ¿no? La manera en que se llega a conclusiones en un determinado campo a través del proceso de razonamiento, ¿ya? Es decir, es el análisis del conjunto de herramientas argumentativas que usan las personas para persuadir. Ojo, acá esto es importante. La teoría de la argumentación considera que algo relevante al momento de plantear un argumento es que tiene un objetivo. El objetivo es convencer o persuadir. ¿Por qué? Porque ellos tienen un enfoque, digamos, de la realidad, o sea, cómo se dan los argumentos en la vida real, en la vida cotidiana de la gente. Si te pones a pensar los argumentos en la vida real, pocas veces se dan como los plantea la lógica. Acuérdate del famoso ejemplo de la lógica. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ese es un argumento silogístico. Ese es el clásico ejemplo que se pone en muchos cursos de lógica. Ya. Pero en la vida real, nosotros escuchamos ese tipo de argumentos. En algunos casos sí, pero muy pocos. O sea, si te das cuenta, el argumento se presenta de manera muy esquemática. No hay un contexto, no importa el contexto. En cambio, la teoría de la argumentación considera que esa forma de ver los argumentos es, por decirlo así, poco real, ¿no? O no tiene mucha utilidad en la vida real, porque en la vida real los argumentos están mezclados con una serie de elementos que van más allá de la lógica, ¿no? Por ejemplo, la intención, la emotividad. Los argumentos en la vida real, por ejemplo, ¿dónde se dan principalmente? En el ámbito de la política, en el ámbito social. Por ejemplo, cuando hay un juicio, cuando hay una discusión acerca de algo que se tiene que hacer en el ámbito político, una decisión política, por ejemplo, o una decisión que tiene que ver con la creación de una ley, o en los juicios, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un tema que genera debate, que genera discusión y por lo tanto argumentos contrapuestos, ¿ya? Por ejemplo, el aborto, la eutanasia. Son temas que generan debate, que generan argumentos y contraargumentos. Entonces, la argumentación en la vida real se da de una forma que la lógica no es capaz de captar en toda su dimensión. Es decir, la lógica puede estudiar esquemáticamente un argumento, sí, pero en la vida real, un argumento no necesariamente es más convincente porque está mejor estructurado. Y tú y yo sabemos eso, ¿no? Cuando vemos debates, por ejemplo, los debates no necesariamente los gana el más estructurado, el más racional. A veces también juega un papel importante en la emotividad. Y no necesariamente para manipular a la gente, sino porque hay elementos que son importantes, ¿no? Dentro de la discusión que no son racionales. Entonces, la teoría de la argumentación es el estudio de los argumentos, pero tal como se dan en la vida real, considerando cuestiones como la emotividad, el diálogo, la retórica, porque precisamente la retórica es el arte de persuadir, consiste en el arte de persuadir. Y querramos o no, en la vida real, cuando discutimos con otra persona, lo que queremos es persuadir, lo que queremos es que esa persona cambie su opinión, convencer. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Repito, seamos conscientes o no, ese siempre es nuestro objetivo. Cuando damos una opinión en redes sociales, en contra de otra opinión, lo que buscamos es que la gente adopte nuestro punto de vista, adopte nuestra opinión. Entonces, si te das cuenta, ahí también hay otro elemento, el diálogo. Los argumentos en la vida real se dan de manera dialéctica, dialógica, ¿no? Vemos una entrevista a un político, el político responde preguntas al periodista, hay un diálogo, pero también nosotros al escucharlo, fíjate, aunque no estemos conversando con el político sabe que hay un público que lo está escuchando. Entonces sus argumentos están dirigidos a convencer. Por ejemplo, supongamos que es un político acusado de corrupción. Sus argumentos están dirigidos a convencer al público que lo está escuchando. Ni siquiera el diálogo con el periodista es tan importante. Ese diálogo tácito con el público es lo importante. Entonces, los diálogos, Dina, dice Víctor, efectivamente, ¿no? O sea, los políticos siempre están dando declaraciones, dando argumentos para defenderse, ¿no? Para que la gente los escuche, ¿no? Para convencer a la gente que los está escuchando. Entonces,
Los diálogos se dan permanentemente cuando argumentamos. O sea, los argumentos no se dan en el aire, en abstracto, como si pareciera, por ejemplo, el enfoque de la lógica. ¿Te das cuenta? El enfoque de la lógica es muy frío. En cambio, en la vida real, los argumentos no se dan así. Por eso la teoría de la argumentación considera que la lógica es muy limitada al momento de analizar los argumentos, porque los argumentos los analizas de un punto de vista muy esquemático, muy frío, descontextualizados de la realidad, ¿no? Cuando más bien deberíamos analizar los argumentos en su contexto, viendo la intención, ¿no? También del que argumenta algo, entendiendo cuáles son las estrategias emotivas que usa alguien, por ejemplo, para convencer al público, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces se va a dar ese enfoque que considera que el argumento tiene como principal objetivo que persuadir. Ese es el principal objetivo de los argumentos, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá, fíjate, otros detalles. Mira, dice, la argumentación es un acto comunicativo complejo e interactivo, lo que te mencionaba hace un momento. Siempre que nosotros argumentamos, argumentamos para convencer a alguien, para que alguien nos escuche, para que alguien nos lea, por ejemplo, cuando escribimos un comentario en las redes sociales. O sea, los argumentos no se dan de manera monológica, no se dan como un monólogo interior. Por eso te decía hace un momento el ejemplo clásico de la lógica. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Si te das cuenta, ¿es lógica esa estructura? Sí. ¿La conclusión se deriva de las premisas? Sí. ¿El argumento es válido? Sí. Pero es esquemático. O sea, está completamente descontextualizado. No hay un diálogo ahí. No hay un intercambio de opiniones. Es simplemente un monólogo, por decirlo así, ¿no? Razonamiento es correcto, pero es monológico. Ese es el problema. Entonces, para la teoría de la argumentación, por eso la lógica es muy limitada y habría que analizar los diálogos, o mejor dicho, los argumentos, tal como se dan en la vida real, que es como diálogos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, convencer, persuadir y llegar a un acuerdo con el otro. No es imponer, ojo, que yo quiera persuadir al otro es natural, pero eso no significa imponer mi punto de vista, porque al fin y al cabo se tiene que plantear o se tiene que dar un diálogo. Por eso te ponía los ejemplos por ejemplo, de la eutanasia o el aborto. Aunque yo tenga un punto de vista distinto quizás al de otra persona, se arma un debate. Hay un debate público acerca del tema, ¿no? Entonces, en ese debate encontraremos una solución o digamos, una alternativa que dé solución al problema de alguna forma. Y esa solución no se va a lograr imponiendo un punto de vista, sino a través del diálogo. Y por eso es que el padre de la teoría de la argumentación, que es Perelman, porque es el primero en plantear esta perspectiva, considera que hay que regresar a la tradición grecolatina. Fíjate, hay que regresar a la tradición grecolatina, es decir, a la tradición griega y romana. Bueno, el origen es Grecia. ¿Y por qué el origen es Grecia? Porque la retórica nace en Grecia. La retórica por primera vez lo usan los políticos griegos. Y acá hay un detalle, ¿no? La retórica va a volver a ser valorada positivamente. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo la retórica digamos, tuvo un cariz negativo porque siempre se le asociaba a los sofistas. Tú te acordarás, ¿no? Cuando vimos Sócrates y los sofistas. Los sofistas eran maestros de retórica, maestros en el arte de convencer, de ganar los debates, ¿no? Y por eso la retórica ganó mala fama, digamos. Pero en realidad, Perelman dice, bueno, esa es una perspectiva muy limitada de la retórica, porque si nosotros estudiamos la historia de la retórica, vamos a encontrar, por ejemplo, que grandes personajes políticos griegos escribían discursos y sus discursos tenían el objetivo de convencer, que no es lo mismo que manipular, porque tú puedes querer convencer de algo de lo que tú estás convencido, es decir, de lo que tú crees que es lo mejor. Por ejemplo, dirigentes griegos, dirigentes políticos como Pericles, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen te he puesto a Pericles dando un discurso, ¿no? Los grandes políticos griegos daban discursos que buscaban convencer al pueblo de tomar cierto tipo de decisiones que ellos creían que eran las más convenientes. Entonces, no necesariamente
la retórica tiene que ser vista de manera negativa, como el arte de engañar o el arte de manipular a la gente, ¿no? Es cierto que los sofistas en muchos casos lo usaron de esa forma, pero la retórica no se reduce solamente a la tradición de los sofistas, sino que es mucho más amplia. Y obviamente la retórica también tiene bastante importancia en el derecho. Perelman es filósofo, pero también es un estudioso del derecho. Entonces, en el ámbito del derecho, tú debes saber, el derecho tiene un origen romano, ¿no? Y los romanos heredaron de Grecia la retórica, el estudio de la retórica. Entonces, el derecho romano y la retórica han ido de la mano desde los inicios del derecho, desde el inicio, desde su origen. Y es importante por eso también entender cómo la retórica influye en el momento en que se dan argumentos en el ámbito jurídico. Cómo se usa, por qué ciertos argumentos son más convincentes que otros, ¿no? Entonces, por eso Perelman va a considerar que es importante la retórica en el ámbito del derecho, que es algo natural, en realidad siempre se ha dado, o sea, desde que se ha originado el derecho romano, siempre ha estado muy unido a la retórica, pero hay que entender por qué se da, o sea, cómo se da esa interacción o cómo la retórica logra ser una herramienta importante dentro del derecho. Entonces, Perelman lo que quiere es hacer un análisis de los argumentos desde un punto de vista retórico, desde un enfoque retórico, ¿ya? Ahora, no solamente la retórica es importante, también es importante la dialéctica. Fíjate que estamos hablando de la tradición greco-latina, ¿sí? ¿Y la dialéctica qué es? Es un método basado en el diálogo. Acuérdate la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? El método socrático. ¿Y en qué se basaba el método de Sócrates? En el diálogo, en dialogar, intercambiar puntos de vista. Eso es lo que se da normalmente en el ámbito jurídico, en el ámbito social, en el ámbito ético. Y por eso te ponía el caso del aborto, la eutanasia, la pena de muerte, porque son debates que requieren el intercambio de puntos de vista. No pueden ser debates cerrados, por decirlo así, ¿no? Desde una sola perspectiva, sino ya no serían debates, ¿no? Y ahí viene una cuestión importante, la diferencia entre la lógica y la teoría de la argumentación. Desde el punto de vista de Perelman, la lógica sirve sobre todo para el ámbito de las ciencias, digamos, duras, de las ciencias naturales, ¿no? De las matemáticas. Por eso es que la lógica cada vez es más usada en el ámbito científico, sobre todo científico matemático, físico, ¿no? En el ámbito de las ciencias naturales. En ese ámbito la lógica tiene sentido, porque la lógica actúa como la matemática. La matemática te dice 2 más 2 es 4. Tú puedes debatir sobre eso. Yo puedo discutir que 2 más 2 es 4. ¿Es algo debatible? ¿Depende de mi punto de vista? No. Aunque yo no quiera, 2 más 2 es 4. ¿Sí? Eso no cambia. En otras palabras, en el ámbito de la lógica, en el ámbito de las ciencias duras, nosotros podemos decir que la verdad, por decirlo así, es obvia. 2 más 2 es 4, ¿no? No hay nada que discutir. Igual como te decía hace un momento, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿La conclusión es correcta? ¿Se deriva de las premisas? ¿El argumento es válido? Sí. Yo no puedo discutir eso. Es obvio. Desde un punto de vista racional, es obvio que ese argumento es válido. Pero fíjate, ese argumento es válido en ese ámbito, ¿no? La lógica me lleva a argumentos que yo puedo fácilmente detectar si son válidos o no. Pero en el ámbito social, jurídico, ético, las cuestiones no son tan fáciles, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que digamos, las discusiones de las que se tratan tienen que ver con cuestiones humanas. Por eso es que Perelman dice, las ciencias humanas, la lógica no tiene mucho asidero. O sea, puede ser usado como una herramienta hasta cierto punto, pero no es suficiente para analizar todos los argumentos. Porque las discusiones, los debates, donde se usan los argumentos, tienen que ver con cuestiones donde no encontramos una verdad absoluta. ¿Se entiende? Entonces, para que se entienda mejor, eh, a ver, te pregunto, ¿tú crees que de acá
10, 15, 20, 30 años, lleguemos a una argumentación que haga posible, a plantear un argumento, que haga posible que todos estemos de acuerdo en que el aborto es malo o es bueno, que todos lleguemos a la misma conclusión. ¿Será posible que todos estemos de acuerdo con lo mismo? ¿Será posible hilvanar un argumento que nos lleve a una conclusión definitiva donde ya nadie se ponga a discutir sobre ese tema? No. Claro, no es posible. En el ámbito social, ético, filosófico, no es posible alcanzar una verdad así absoluta. ¿No? O sea, no vamos a descubrir la verdad absoluta. Por eso es que Perelman dice, en el ámbito de las humanidades, ¿no? En el ámbito jurídico, ético, filosófico, no es posible alcanzar esa aparente claridad que sí se da en el ámbito de las matemáticas o las ciencias naturales. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que la lógica no sirve en el ámbito, o no sirve tanto, digamos, ¿no? No es el único instrumento o el principal instrumento para analizar los argumentos en ese ámbito humanístico, ¿no? De las humanidades. Ese es el problema. La lógica es muy limitada. Entonces, ¿qué necesitamos en el ámbito de las humanidades, en el ámbito jurídico, en el ámbito filosófico, ético? Necesitamos otro enfoque. Un enfoque que permita la discusión, el diálogo, el intercambio de ideas, que de alguna forma, claro, está vinculado con Sócrates, porque Perelman habla de Sócrates. Porque si te pones a pensar, bueno, si lees los diálogos de Platón, los primeros diálogos sobre todo, donde está Sócrates siempre interviniendo, te vas a dar cuenta de que si bien siempre se plantea alguna pregunta sobre un tema y se va, por decirlo así, eh, avanzando en ese camino, por ejemplo, se plantea qué es la belleza, qué es la justicia, qué es el bien, etcétera, nunca se llega a una respuesta definitiva. O sea, tú no terminas el diálogo y al final está la respuesta de qué es la belleza, qué es la virtud. No lo encuentras. No hay una respuesta definitiva. ¿Y qué indica eso? ¿Qué te quiere dar a entender eso? Diría Perelman. Te quiere dar a entender que no es posible alcanzar verdades definitivas en esos ámbitos. En el ámbito ético no es posible llegar a una verdad absoluta. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente el diálogo, la discusión, porque en el diálogo lo que podemos hacer es ir quizás cambiando cada uno nuestro punto de vista. O sea, si el diálogo es sincero, no nos vamos a cerrar en nuestra posición. Quizás vamos a aprender algo nuevo de la otra posición, ¿no? Quizás, por ejemplo, inicialmente estamos en contra de la eutanasia, pero luego al escuchar el otro punto de vista, los argumentos del otro, podemos darnos cuenta de que quizás sí hay casos en donde amerite aplicar la eutanasia o el caso del aborto también, ¿no? En principio, por ejemplo, alguien puede estar en contra del aborto, pero hay ciertas situaciones donde se podría aceptar el aborto, ¿no? Como por ejemplo en caso de violación a una niña o el caso de que esté en peligro la vida de la madre, etcétera, ¿no? Entonces, lo que trata de considerar Perelman es cómo podemos llegar a un consenso acerca de una cuestión. ¿Eso es lo que buscaban los griegos? Sí. ¿Eso es lo que ha buscado la tradición grecolatina, la tradición jurídica romana? Sí. Por eso es que tú ves, por ejemplo, me imagino, ¿no? Todos hemos visto alguna vez una película acerca de un juicio. O hay series también, ¿no? Policiales, qué sé yo, y se ven los juicios. ¿Cómo son los juicios? Incluso antes del juicio se reúnen la parte acusada y la parte acusadora. Y muchas veces no te has dado cuenta que tratan de llegar a conciliar o llegar a un acuerdo de alguna forma. Es algo propio del derecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de las cuestiones civiles está el juez de paz, ¿no? El juez de paz siempre trata de conciliar, ¿no? Entre las partes. Por ejemplo, si hay, no sé, un juicio de separación de bienes o se quiere entablar un juicio acerca de la tenencia de los niños, qué sé yo, se puede ir a un juez de paz, ¿no? Para ver los términos y no llegar a ir al juicio. Ya, pero incluso si ya hay un juicio, ¿te has dado cuenta en las series, en las películas, que a veces las dos partes tratan de ponerse de acuerdo antes de ya el juicio final? Por ejemplo, cuando el abogado acusador le dice, ya, tú confiesas tu crimen
y no vamos a pedir 30 años y no vamos a pedir 15 años, pero tienes que hacer esto. Ya. Es algo propio de la tradición del derecho, es algo propio de la tradición jurídica, el buscar un consenso, un acuerdo. Incluso en el mismo juicio, el juez también hace eso. También en algunos casos pide que se pongan de acuerdo las partes acerca de alguna cuestión. O, por ejemplo, el juez no es que va a fallar completamente a favor de lo que tú hayas solicitado. Por ejemplo, tú puedes como fiscal solicitar 40 años de prisión. El juez, aunque determine que el acusado es culpable, ¿te va a dar la razón en que son 40 años de prisión? No, quizás le da más, quizás le da menos, ¿no? Porque no hay, por decirlo así, una sola forma de ver esa realidad. No hay una sola forma de evaluar. No es 2 más 2 es 4. No es así. Entonces, siempre se trata de llegar a acuerdos, consensos. Tiene que haber una argumentación, sí tiene que haber una argumentación, pero no es una argumentación lógica. Y ahí viene la diferencia entre racionalidad, fíjate, acá está, entre racionalidad y razonabilidad. Es diferente. No es lo mismo la racionalidad que la razonabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Le vamos a poner otro color para que se distinga. A ver, acá dialéctica le voy a poner moradito ya. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre racionalidad y razonabilidad? Esto es importante. Una de las preguntas que vino una vez sobre este tema fue sobre ese punto, la diferencia entre racionalidad y razonabilidad. Vino un texto donde te hablaban acerca de eso y te pedían responder una pregunta, ¿no? Ahora, no era un texto tan fácil, ¿no? Era un texto de dificultad media, media, media alta, ¿no? Entonces, si tú conoces poco de la teoría, te puede confundir, puede ser pesado, te puedes equivocar. Pero si ya sabes un poco de la teoría, es más fácil, ¿no? Más sencillo responder una pregunta. En ese texto que vino en este examen, que fue de hace 2 años, creo, te hablaban de Descartes, porque Perelman critica la visión de Descartes. ¿Por qué la critica? Bueno, por varias razones, ¿no? Pero como te decía al inicio, la teoría de la argumentación tiene un enfoque clásico, greco-latino, porque está influido por el derecho romano, por la retórica que desde su origen han usado siempre los juristas. Entonces, en la tradición grecolatina hay grandes filósofos que también han sido retóricos, que también han usado la retórica, por ejemplo, Cicerón, ¿no? Entonces, y filósofos que estudiaron derecho, que también se dedicaron a la retórica, ¿no? Ahora, una cosa es la tradición clásica griega, grecolatina, y otra cosa es la tradición moderna. Desde el punto de vista de Perelman, son dos tradiciones completamente diferentes. ¿Por qué? A pesar de que por ahí pueden tener algunas cosas en común, pero el problema, según Perelman, es que en el caso de Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, si te das cuenta, a ver, te pregunto, para que tú solo lo analices, ¿hay diálogo? El método que usa Descartes es un método dialógico, dialéctico, como el de Sócrates. ¿Te acuerdas que él usa un método, no? Él dice, yo quiero saber si puedo encontrar la verdad. Voy a ver qué verdades puedo encontrar. ¿Es posible o no? ¿Qué método aplica? La duda metódica, correcto, Víctor. Y la duda metódica es dialéctica, o sea, Descartes se pone a conversar con otro para encontrar la verdad o para acercarse a la verdad, para descubrir la verdad. No. ¿Qué hace Descartes? Descartes dice, a ver, ¿cómo puedo estar seguro de que todo lo que sé es cierto? No puedo estar seguro. ¿Cómo sé que Dios existe? No sé, no puedo saberlo. ¿Cómo sé que el mundo existe? A ver, entonces, si dudo de todo, ¿de qué no puedo dudar? ¿De qué estoy dudando? Y si estoy dudando, significa que estoy pensando. Y si estoy pensando, si estoy pensando, significa que soy algo, es decir, significa que existo. Por lo tanto, aunque dude de todo, no puedo dudar de mi existencia, porque mi propia duda me ha llevado a darme cuenta de que soy algo que existe. Descubrí mi propia existencia. Descubrí que efectivamente soy alguien que existe. ¿Qué método usó? Un método monológico. ¿Te das cuenta? Es un monólogo, no hay un diálogo. O sea, él no conversa con nadie, él razona.
y cree que su razón es tan poderosa que le puede llevar a estar seguro de ciertas verdades. Primera verdad, yo existo. ¿Se entiende? Por eso es el padre del racionalismo moderno. O sea, él cree que la razón basta. O sea, la razón es tan poderosa que me puede entregar, mostrar la verdad de forma tan clara y evidente que yo no puedo dudar de ella. Y ese es el problema para Pérez, ¿no? Porque la razón no nos puede llevar siempre a verdades absolutas y completamente claras. Quizás en ciertos ámbitos como la matemática sí, como te decía hace un momento, la matemática sí, pero en otros ámbitos no. El problema es cuando tú quieres llevar esa forma de razonar absolutamente racionalista a todos los ámbitos de la vida del hombre. ¿Se entiende? Cuando no funciona en todos los ámbitos. Funciona en el ámbito matemático, científico, pero no funciona en el ámbito social, político, ético, filosófico. ¿Se entendió? Entonces, para cerrar con este tema, cuando te hablan de racionalidad, se refieren a la tradición cartesiana, a la tradición de Descartes, que es una tradición racionalista que plantea que la razón del hombre puede llevarnos a alcanzar la verdad sin ninguna duda, la verdad absoluta, la verdad clara y distinta, ¿te acuerdas? Las ideas claras y distintas, evidentes, ¿no? En cambio, la razonabilidad es diferente, porque la razonabilidad no significa que la razón me importe para nada, sí importa, pero no es que piense que mi razón me va a llevar a la verdad, sino que mi razón me permite, digamos, plantear argumentos, pero a su vez me permite encontrar también en los argumentos del otro algo que quizás yo no conocía. Es decir, me permite encontrar cierto tipo de razones que me hacen inclinarme hacia cierta posición, pero no es una razón cerrada. No es que eso me lleve a cerrarme en una posición absoluta y dura. ¿Se entiende? Entonces, otro punto de vista. ¿Y por qué es importante eso? Porque finalmente cuando tú dialogas, como te decía hace un momento, sobre algún tema como la eutanasia, el aborto, tienes que llegar a un consenso, un acuerdo. Tienes que llegar a un acuerdo. O sea, no puedes tener una posición completamente cerrada porque no vas a llegar a ningún punto. Y en el ámbito social, jurídico, ético, se necesita llegar a consensos o se necesita llegar a acuerdos, necesariamente, porque si no sería imposible, por ejemplo, la creación de leyes, ¿o no? Las leyes, ¿cómo se construyen? ¿Cómo se hacen? Por votación. ¿Y cómo yo voy a ganar, por decirlo así, personas que apoyen mi posición si no cedo en nada? Tengo que ceder en algo, ¿no? Tengo que mostrar por qué mi posición es más adecuada, pero eso no significa imponerla como si fuera una verdad absoluta. ¿Te das cuenta? Bien, entonces, para regresar a esto antes de continuar con Tulmin, ¿cuál es la importancia de la teoría de la argumentación? Que es un nuevo enfoque, ¿no? Dice, es una actividad que va más allá de la lógica formal. Acá está lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Por qué va más allá de la lógica formal? Porque considera que la lógica formal es muy limitada para analizar todo tipo de argumentos. O sea, los argumentos de la vida real, la lógica formal, digamos que no los puede analizar correctamente, ¿no? Porque la lógica formal no contextualiza el argumento. Y el contexto del argumento, la emotividad del argumento, las consecuencias prácticas que se derivan del uso, digamos, o del resultado que se llega a un debate, son importantes también. Y eso no lo tiene en cuenta la lógica. Por lo tanto, hay que desarrollar un programa propio. O sea, hay que crear un nuevo enfoque. Por eso es que se crea la teoría de la argumentación. Ahora, Stephen Toulmin ya es otro de los teóricos, digamos, de la teoría de la argumentación. Es otro que también aporta lo suyo en este nuevo enfoque, ¿ya? Él analiza la argumentación desde una perspectiva filosófica, ¿ya?
En el caso de Perelman, él habla de la filosofía, sí, pero si te das cuenta, sobre todo habla de la retórica, de la dialéctica, ¿no? No habla tanto de la filosofía como tal. Claro, la dialéctica tiene que ver con Sócrates, es cierto, pero no, o sea, sobre todo tiene que ver con el tema del diálogo, no tiene que ver con la filosofía en sí misma. En cambio, Tulmi sí considera la filosofía importante, pero sobre todo cierto tipo de filosofía, especialmente la filosofía del lenguaje. ¿Te acuerdas de Wittgenstein, que considera que la filosofía debe dedicarse al análisis del lenguaje? Ya. Es un poco esa perspectiva la que tiene Tulmi. Es decir, va a considerar que en el ámbito jurídico, cuando se dan los debates, las discusiones, es importante prestar atención al lenguaje que usamos, porque la manera como modificamos el lenguaje puede hacer que un argumento sea más persuasivo o no. Entonces, hablar de cierta forma, usar cierto tipo de palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir Pedro mató a Carlos que Pedro podría haber matado a Carlos. Es diferente, ¿no? Incluso los periodistas, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que se cuidan cuando dan una noticia y muchas veces no dicen, ah, tal alcalde robó. No, dicen, tal alcalde habría robado porque aparentemente hay ciertas evidencias, ¿no? Lo mismo, en el ámbito jurídico también hay que tener mucho cuidado con el tipo de lenguaje que usamos, con las palabras que usamos. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cómo la filosofía le presta atención a esos términos y cómo todos los términos que usamos tienen una connotación y tienen una importancia dentro del plano del debate, sobre todo del debate jurídico. Entonces, por eso habla, por ejemplo, de la pretensión, ¿no? Lo que te decía hace un momento, habría, podría, tendría que, todo eso tiene que ver con la pretensión, ¿no? ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál habría sido el móvil? ¿Por qué el acusado habría hecho esto? ¿Cuál habría sido su intención? Por eso dice, esta es la hipótesis que se formula para resolver un caso. Ahí está, la hipótesis. O sea, ¿qué es lo que habría pasado para que se diera esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo habría hecho? Ya, eso es la hipótesis, la pretensión. ¿Ya? En consecuencia, la experiencia acumulada. Ya, esta parte también es importante. ¿Ya? Y que es consecuencia de la experiencia acumulada por el derecho. Claro, acá hay otro factor importante. Y acá fíjate, la experiencia, el contexto. Como te decía, la lógica formal no considera el contexto, pero la teoría de la argumentación sí. Y por eso no es lo mismo presentar un caso, por ejemplo, cuando ya hay otros casos similares, ¿no? Que han tenido una cierta resolución, lo que se llaman los precedentes jurídicos, ¿no? Por ejemplo, Ana Estrada. ¿Has visto el caso de Ana Estrada, de esta señora que pidió que se le permitiera aplicarse la eutanasia? ¿Te acuerdas? Mucha gente no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Y muchos abogados incluso no estaban de acuerdo con que se le diera el permiso. ¿Por qué? Porque si un juez fallaba a favor de su petición, eso creaba un precedente jurídico, es decir, iba a hacer que otros abogados en el futuro, perdón, otros jueces en el futuro también fallaran a favor de cualquier persona que pidiera lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es precisamente a lo que se llama experiencia acumulada. El derecho no solamente tiene que ver con la ley. Claro, la ley es importante en el derecho, tú tienes que saber de las leyes, pero no solamente basta con las leyes, por eso también existe la casuística. Los abogados tienen que saber de casuística, sí. Es decir, tienen que saber también cómo se ha aplicado la ley en ciertos casos. Si el caso que tú estás analizando como abogado, ¿sí? Un caso similar ya se ha presentado antes y cómo el juez falló a favor o en contra y por qué. No solamente es la ley me respalda, sino otros casos similares al que estoy viendo, cómo se han resuelto, a favor o en contra. Eso genera puede generar un apoyo a tu caso. Tú puedes mencionarlo como un precedente que apoya tu caso. Eso también pasa mucho en el derecho. Entonces, la experiencia acumulada también es otro factor, es otro factor que hay que tener en cuenta, ¿sí? Bien, a ver.
Dice, luego viene el intento de justificación racional de la hipótesis que busca alcanzar el consenso. De nuevo está esto de consenso. Recuerda, el objetivo para la teoría de la argumentación es alcanzar el consenso. ¿Ya? Bien, vamos a pasar ahora a los enfoques de razonamiento. A ver, mira, cuando se habla de enfoques de razonamiento, en realidad se habla de los enfoques de razonamiento dentro del ámbito jurídico. Es decir, en un caso X, ¿ya? Que se presenta, por ejemplo, un caso de robo, supongamos, ¿ya? O de agresión, de lo que sea. ¿Qué enfoques tiene que usar el abogado para presentar su caso? Desde el punto de vista, fíjate, de la teoría de la argumentación, porque esto se relaciona con la teoría de la argumentación, ya dijimos que el enfoque formal no es suficiente, no basta. Ahora, eso no quiere decir que un abogado no use la lógica, sí usa. Por eso todos los estudiantes de derecho tienen que usar de lógica. Estudian lógica, ¿sí o no? Durante su carrera estudian lógica, llevan cursos de lógica, ¿no? Y parte de la lógica, por ejemplo, también es el estudio de las falacias, que vamos a ver la próxima semana. Entonces, ¿es importante que un abogado sepa identificar falacias? Sí, porque el abogado va a estar constantemente debatiendo con otros cuando presente los casos que tiene que presentar, ¿no? Como fiscal, como abogado defensor, lo que sea. Entonces, o como juez incluso, ¿no? Tiene que saber identificar falacias, sí, para no caer en errores de argumentación, ¿sí? Y tiene que saber también estas leyes lógicas básicas, sí, tiene que saberlas. Entonces, es parte de su formación. Es una herramienta más que le sirve al abogado, al jurista, para analizar un argumento, ¿sí? Pero no es la única ni es la más importante. Hay otras dos, digamos, herramientas, ¿no? El otro enfoque para el análisis de argumentos es el enfoque material. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con las leyes. Ojo, las leyes. ¿Cuál es la otra herramienta que tiene que tener el hombre de derecho, el abogado, el fiscal, el juez? Tiene que tener un conocimiento de las leyes. Esa es su materia. Se llama material en el sentido de que es la materia con la que él trabaja. O sea, no puede haber un abogado que no sepa de leyes. Tiene que saber de leyes, porque con ellas es que va a trabajar su caso. Entonces, ¿el abogado usa la lógica? Sí. ¿Es importante la lógica en muchos casos? Sí. Pero también tiene que usar la ley. Ahora, ¿basta con estos dos? No. Y por eso es que se plantea otro enfoque. Este es el nuevo enfoque que aparece, que es el enfoque de la teoría de la argumentación jurídica, es el enfoque pragmático. Repito, ¿cuál es el enfoque de la teoría de la argumentación jurídica? Es el enfoque pragmático. ¿Por qué? Porque los que plantean la teoría de la argumentación jurídica consideran que lo más importante es que la discusión, el debate, el caso, llegue a un acuerdo, a una solución, a un consenso. ¿Ya? Entonces, tenemos tres herramientas: la lógica, las leyes y el enfoque pragmático, que considera que es importante la retórica, la dialéctica, etcétera. ¿Ya? Ahora, voy a explicar una por una de manera un poquito más detallada. ¿Ya? Entonces, Britney dice, después de lo de Ana Estrada se pueden hacer más pedidos para... Claro, es más, lo más probable es que en estos años comiencen a aparecer más casos, porque el de Ana Estrada, al menos, bueno, de los que se solicitaron fue el más conocido, ¿no? No sé si actualmente hay pendientes, probablemente hayan casos pendientes, ¿no? Pero si es que aparece otro caso, es muy probable que se le dé una respuesta rápida, ¿no? A diferencia de ella que se demoró más. En el caso, sí, en el caso del Perú, sí, a pesar de que la ley, al menos en la Constitución, no se considera, y eso fue lo controvertido, pues porque en la Constitución no se considera, o sea, en la Constitución se plantea la defensa de la vida, ¿no? Si tú defiendes la vida, no podrías estar en contra de la eutanasia. El tema es que dentro de la Constitución también aparece el tema de la dignidad.
Entonces, ¿cómo concilias ambas cosas? ¿Qué es más importante, el derecho a la vida o la dignidad de la persona? Porque si tú consideras que la persona ya no vive dignamente porque está enferma, ¿no? Ya su enfermedad no tiene cura, ¿no? Entonces ahí podría haber un choque. Y por eso es que el juez que le da la razón a Ana Estrada considera más importante la dignidad. Pero es todo un debate, es un debate jurídico, pues, ¿no? ¿A qué le damos más peso? ¿Al derecho a la vida o el derecho a la dignidad? O la búsqueda de la dignidad, proteger la dignidad de la persona, ¿no? En el caso del Perú, claro, sería por motivos de enfermedad, aunque en otros países, y ese es el problema, en otros países ya se está evaluando la eutanasia para otro tipo de casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo considero que mi vida ya no vale la pena de ser vivida, pero no tengo una enfermedad terminal? No tengo ninguna enfermedad que me incapacite, pero considero que ya no vale la pena vivir. En algunos países se está discutiendo eso, ¿no? Si también podría solicitarlo cualquier persona que considera que su vida ya no es digna, porque le falta trabajo, porque su familia ya no está con ella, ya todos murieron, porque, no sé, tiene depresión, ¿no? Eso es lo problemático del caso, que abre, o sea, una vez que tú aceptas la eutanasia, para casos de enfermedades ya se abre una puerta y la siguiente puerta es ya no para casos de enfermedades graves o terminales, sino otras cuestiones, ¿no? Por eso es que acá también algunos se opusieron, porque consideraba que dar el permiso en Estrada era abrir una puerta para otras solicitudes y luego eso llevarnos a otro tipo de permisos para la eutanasia, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar con esta parte, ¿ya? Estos tres enfoques, repito, la teoría de la argumentación, Perelman sobre todo es el que habla de esto, los tres enfoques se usan dentro del derecho, los tres, porque como te decía, un estudiante de derecho tiene que saber lógica, porque en su vida como profesional va a usarla. Es importante saber identificar falacias, todo eso tiene que ver con la lógica, ¿no? Que es una visión formal, es un enfoque formal del razonamiento. En este enfoque de la lógica, que es un enfoque formal, porque le importa la forma, no le importa el contenido. Recuerda, a la lógica no le importa el contenido. Por ejemplo, acá, en este caso se ve claramente P entonces Q y P. Por lo tanto, conclusión Q. Yo no sé qué significa P, yo no sé qué significa Q, pero si yo conozco las leyes de la lógica, sé que es correcto este razonamiento, que es válido. Es válido. Sí, ¿por qué? Porque la conclusión se deriva de las premisas. Entonces, yo no necesito saber qué significa P o Q. Ahora, yo podría darle un contenido para verificar que efectivamente es válido. Sí, podría darle un contenido. Por ejemplo, si Carlos estudia, entonces ingresará. P, Carlos estudia. Conclusión, Carlos ingresará. Te estoy confirmando que es válido. El argumento es válido. ¿Sí? Ahora, yo necesito para que sea válido conocer el contenido, no, no necesito conocer el contenido. No es importante el contenido. Es más, recuerda, la lógica es el estudio formal de los argumentos. Es decir, no importa si las premisas son verdaderas. No importa incluso si la conclusión es verdadera. ¿Sí? No importa. Lo que importa es la relación entre premisas y conclusión. La relación es una cuestión meramente formal, no tiene que ver con la verdad. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que la lógica no me sirva como un instrumento también para determinar si una conclusión es verdadera o no. Sí puede servir para eso, pero esa no es su función. La lógica lo que le interesa es determinar si la conclusión se deriva de las premisas, si hay un vínculo lógico entre las premisas y la conclusión. Nada más. ¿Sí? Ahora, te decía, el enfoque material dentro del derecho es importante, sí, ¿por qué? Porque el abogado tiene que conocer las leyes. Y acá sí importa el contenido.
Mira, acá el contenido sí es importante, porque claro, las leyes son contenido. O sea, tú tienes que saber qué dice tal ley, ¿sí? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice como está acá, ¿no? El inciso 3, artículo 2, capítulo 1 de la Constitución Política del Perú. Esa es la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice? ¿Cuál es el contenido? Dice que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. ¿Eso lo tiene que saber un abogado? Sí, claro, porque si se presenta un caso, supongamos un abogado defensor que está defendiendo a alguien que quiere ser condenado por su religión, supongamos, ¿ya? Supongamos que de acá a 5 años se comienza a perseguir a todas las personas que son evangélicas, supongamos, ¿no? ¿Se puede perseguir a alguien por eso? No, pues. ¿Se puede tratar de condenar a alguien por eso? No. Entonces, es obvio que es importante para el abogado conocer la ley. ¿Qué dice la ley sobre este asunto? ¿Sí? Entonces, son dos cosas. Pero aparte, el enfoque pragmático considera que, aparte de estos dos, es necesario también tener un enfoque pragmático. Es decir, es importante enfatizar la necesidad de llegar al acuerdo. ¿Por qué? Porque los acuerdos benefician finalmente a la gente. La gente que es afectada por estas discusiones, estos debates o estos casos. Por ejemplo, como estábamos hablando hace un momento, lo de Ana Estrada. ¿Lo de Ana Estrada es algo que solamente impacta en la vida de Ana Estrada? No. Esa decisión va a impactar en otros casos que vengan después. Pero no es una cuestión aislada. Por eso mismo, los debates en el ámbito ético, jurídico, en el ámbito del derecho, impactan, claro que impactan. Y por eso es importante llegar a acuerdos. Entonces, por eso dice acá, mira, el debate acerca de la eutanasia no puede llegar a una verdad definitiva. Lo que estábamos hablando hace un momento, no se va a llegar jamás a establecer una verdad, porque no es 2 más 2 es 4, no hay una verdad evidente. Pero, si bien no se puede llegar a una verdad definitiva, sí podemos tomar una decisión que sea lo más favorable y lo más conveniente para la vida de las personas. Eso es importante también. O sea, es darte cuenta también de que lo que se discute en el ámbito del derecho, una sentencia a favor o en contra, en un caso tiene también una relevancia social. Por eso te decía hace un momento, ese es el problema de la lógica, no considera el contexto. Los abogados consideran el contexto al momento de ver sus casos, sí consideran el contexto, claro, obviamente consideran el contexto. Es importante, tú debes haber visto, por ejemplo, con los casos de corrupción que hay, ¿no? Las acusaciones de uno, de otro, de Fujimori, de Ollanta, de los expresidentes, ¿no? De Toledo. ¿Es importante el contexto? Sí, es importante, ¿no? Es importante el contexto. Entonces, en un momento, por ejemplo, en el que la gente está enardecida por algún caso de corrupción, el juez difícilmente pues va a absolver a un político acusado de corrupción, porque la gente, hay una presión mediática, digamos, ¿no? Y van a haber consecuencias luego de que se dé esa sentencia. Entonces, también el ámbito del derecho tiene toda una, digamos, un contexto social que influye mucho, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente dice Perelman, ¿no? En el caso de los griegos, cuando los políticos como Pericles daban discursos, ¿sus discursos no tenían un impacto social? Sí, tenían un efecto en la gente. Ellos buscaban que hubiera un efecto en la gente. Igual en el ámbito jurídico hay un efecto en la gente, claro. Si tú creas una ley o das una sentencia, tiene un impacto, acuérdate, por ejemplo, la absolución de Fujimori, el indulto. ¿Tuvo un impacto? Claro que tiene un impacto, ¿no? Y también la cuestión es en qué momento das el indulto, porque lo puedes dar en un momento de relativa tranquilidad, precisamente porque sabes que la gente quizás no se va a movilizar o la gente está pensando en otras cosas,
¿no? Por eso es que siempre cuando se crean leyes, te habrás dado cuenta, o se dan ciertas sentencias, muchas veces se dan en ciertas fechas donde se sabe que la gente no se va a organizar fácilmente. Eso pasa mucho en el ámbito del derecho, muchísimo, muchísimo. Los abogados saben eso, los jueces saben eso, no es casualidad pues que un indulto se dé en una fecha festiva o en un feriado largo, cosas de ese tipo, ¿no? Es muy común, ¿no? No es casualidad. Entonces, a eso se refiere la teoría de la argumentación, ¿no? O sea, también el derecho está muy imbuido de cuestiones de contexto, de realidad social, lo que está pasando en ese momento, la política, ¿ya? Te das cuenta, es un enfoque diferente, ¿no? Bien. Vamos a pasar ahora al análisis de argumentos desde el enfoque lógico formal. Fíjate, acá estamos regresando a la lógica. ¿Pero por qué estamos regresando a la lógica? Hasta donde vimos acá, esto es teoría de la argumentación jurídica, ¿ya? Hasta ahí, ¿ya? Y a partir de acá vamos a ver propiamente la parte lógica. ¿Por qué? Porque también hay que reforzar algunas cuestiones de lógica. Hay cuestiones que han venido de teoría, porque esto que vamos a ver es sobre todo teoría, que han venido de exámenes de admisión. Por ejemplo, una vez preguntaron hace años ya, varios años, pero preguntaron, ¿qué tipo de argumento es un silogismo? Te pregunto a ti, ¿qué tipo de argumento es un silogismo? ¿Qué responderías si te ponen esa pregunta? A ver, te doy opciones, ¿ya? Este, es un argumento inductivo, deductivo, ya, esas dos nomás te voy a dar, para que sea más fácil. ¿Qué tipo de razonamiento es un silogismo? Es un argumento deductivo, correcto, Deina. Es un argumento deductivo. Profesor, ejemplo de silogismo. Acá está. Este es un silogismo, ¿sí? ¿Quién estudió los silogismos? ¿Quién fue el primero? Aristóteles. La lógica aristotélica es una lógica silogística. Todos los argumentos que estudia Aristóteles en sus libros de lógica, porque luego vamos a ver que no solamente Aristóteles estudió los argumentos lógicos desde el punto de vista formal, también estudió y también tiene una obra acerca de argumentos políticos, que se llama La retórica, precisamente. Fíjate, Perelman vimos eso. Perelman es uno de los que, digamos, pone en evidencia que Aristóteles no solamente tiene un enfoque lógico de los argumentos, sino también un enfoque retórico, porque también analiza argumentos políticos que tienen un cariz retórico, ¿no? Pero bueno, Aristóteles es conocido sobre todo por sus estudios de lógica, ¿ya? ¿Y qué tipo de argumentos, desde el punto de vista formal, lógico, estudia Aristóteles? Los silogismos. Este es el silogismo más conocido. Este es un ejemplo que pone Aristóteles en una de sus obras, ¿no? Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Esa es la conclusión. Tenemos dos premisas y la conclusión. ¿Por qué es deductivo? Varios se deben estar preguntando, profesora, pero ¿cómo yo sé que es deductivo? Mira, en este caso es fácil. La mayoría de argumentos que estudia Aristóteles, que son silogismos, tienen exactamente esta forma. Es fácil. Mira, ¿cuál es mi punto de partida? La primera premisa. Ese es mi punto de partida. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Segunda premisa. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Como es la primera premisa y es todos, fíjate, es general, general. Es como un conjunto. Todos los hombres son mortales, ¿sí o no? Ya, a eso se le llama premisa mayor, mayor, premisa mayor. La segunda premisa
le llama premisa menor. Premisa menor, ¿ya? Porque no es general, es particular. Y la conclusión, es decir, ¿a dónde llego? ¿A dónde está llegando el argumento? ¿Cuál es la conclusión del argumento? La conclusión es Sócrates es mortal. Fíjate, el punto de llegada, la conclusión, se refiere a una persona particular. O sea, yo podría poner, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Felipe es un hombre, por lo tanto, Felipe es mortal. Ya, es igual. Sócrates, Felipe, Anita, Patricia, Lorenzo, etcétera, es una persona particular. Entonces, ¿por qué es deductivo? Porque va de lo general a lo particular. ¿Se entendió? Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Va de lo general a lo particular. ¿Te diste cuenta? De lo general a lo particular. Eso es un razonamiento deductivo. ¿Y cuál es el inductivo? Cuando es al revés, voy de lo particular a lo general. ¿Sí? Entonces, un razonamiento inductivo sería cuando tengo mis premisas particulares y mi conclusión general. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Porque es deductivo? Ya. Luego vamos a volver a ver eso en la siguiente diapositiva para que quede completamente claro si es que por ahí alguien tiene dudas, ¿ya? Pero solo quería que quedara claro esto. Esto es un silogismo. Un silogismo es un razonamiento deductivo porque parte de lo general para llegar a una conclusión particular. Ahora, este es el tipo de razonamiento que estudia Aristóteles, pero no es el único tipo de razonamiento. Pueden haber, como ya te dije, razonamientos inductivos, como vamos a ver acá en esta siguiente diapositiva. Este es un ejemplo de razonamiento inductivo. Ya, pero al margen de eso, sea cual sea la forma, si es deductivo o inductivo, ¿qué es un argumento? ¿Qué es un razonamiento? Desde el punto de vista de la lógica, ¿qué es? Es una estructura. Eso es un razonamiento. Desde el punto de vista de la lógica, un razonamiento es una estructura formada por proposiciones o enunciados. ¿Cuáles son las proposiciones? Estas, pues, ¿no? Esta es una proposición, la segunda premisa también es una proposición, la conclusión también es una proposición. Proposición o enunciado, es lo mismo. ¿Qué es lo que la diferencia? ¿Qué papel juega dentro de la estructura? ¿Sí? ¿Qué papel juega dentro de la estructura? ¿Sí? O eres premisa o eres conclusión, pero todas son proposiciones, ¿sí? Todas son proposiciones, pero depende de qué parte ocupes dentro del razonamiento, eres una premisa o eres una conclusión. Punto. Ahora, recuerda que la lógica estudia la estructura, estudia la forma, por eso no le importa el contenido, ¿sí? No le importa el contenido. Por ejemplo, yo podría poner, todos los árboles son morados. El abedul es un árbol, por lo tanto, el abedul es morado. Profesora, pero es mentira, no es cierto que todos los árboles son morados, eso es falso. Ya, no importa. A ver, te digo, si todos los abedules son morados, perdón, si todos los árboles son morados y el abedul es un árbol, entonces, ¿el abedul es morado o no? Desde el punto de vista formal, ¿es válido ese argumento? Sí. La premisa mayor, es falsa. ¿Eso importa? No importa. A la lógica eso no le importa. Lo que le importa es saber si la conclusión se deriva de las premisas. En ese caso se deriva, sí. Entonces es válido. Es lo único que importa. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, mira, ¿cuáles son los tipos de argumentos según su forma? Según su forma. Desde el punto de vista de la lógica, pues obviamente, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica, los argumentos son deductivos o inductivos. Dos, nada más. Repito, desde el punto de vista de la lógica solo hay dos tipos de argumentos, porque la lógica las clasifica, o los clasifica, mejor dicho, los razonamientos, según su forma. Son deductivos,
como ya vimos, fíjate, los argumentos deductivos son aquellos que parten de lo general para llegar a lo particular. Sebastián, que es un individuo, una persona, ¿sí? De lo general va a lo particular. Este también es un silogismo. Todos los poetas son artistas, Sebastián es poeta, por lo tanto, Sebastián es artista. ¿Sí? Todos los poetas son artistas, premisa mayor, Sebastián es poeta, premisa menor, conclusión, Sebastián es artista. ¿Ya? Ahora, acá hay un detalle. Profesora, necesariamente siempre me van a poner todos los poetas, todas las vacas, todos los árboles, todos los alumnos, todos los perros, no. Esta, si se presenta de esta forma es fácil reconocer que es deductivo, pero obviamente no siempre te lo van a poner así, o no siempre va a aparecer así el argumento deductivo, puede aparecer así. Es un artista, Sebastián es poeta, por lo tanto Sebastián es artista. ¿Sigue siendo lo mismo? Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Ahora, profesor, y puede ser que no me digan los, tal cosa, y también puede ser. Esas son más difíciles de reconocer, pero se les puede reconocer, sí se les puede reconocer. Sí se les puede reconocer. Pero en ese caso, ¿cómo lo reconozco? Porque ya no es tan fácil, ¿no? Como que la forma ya no me ayuda mucho. Ya, ahí viene el detalle. Y acá te voy a explicar. Fíjate, dice, la verdad de las premisas, en el caso de los razonamientos, los argumentos deductivos o razonamientos deductivos, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. Es decir, en otras palabras, si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. ¿Ya? Repito, en el caso, solo en el caso de los razonamientos deductivos, en los inductivos no pasa eso, ahorita vamos a ver, solo en el caso de los razonamientos deductivos. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión tiene que ser verdadera, sí o sí. Por eso dice con carácter de necesidad, o sea, necesariamente la conclusión es verdadera si las premisas son verdaderas. Entonces, premisa uno, todos los poetas son artistas, ¿ya? Vamos a asumir que eso es verdad. Alguien puede decir, profesora, para mí los poetas no son artistas, ya, no importa tu opinión. Vamos a asumir que es cierto, todos los poetas son artistas. Segundo, Sebastián es poeta, correcto. Yo no sé quién será Sebastián, pero bueno, asumamos que efectivamente hay un Sebastián que es poeta. Ya. Si es cierto que todos los poetas son artistas y Sebastián es poeta, entonces, ¿tiene que ser cierto que Sebastián es artista o no? Necesariamente, si todos los poetas son artistas y Sebastián es poeta, entonces Sebastián tiene que ser artista. Es imposible que todos los poetas sean artistas, Sebastián sea poeta y Sebastián no sea artista. Eso sería rarísimo, pues no, es imposible. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió? Bien. Entonces, en el caso de los razonamientos deductivos, profesora, ¿cómo me doy cuenta si no me ponen el todos? Repito, lo que tú tienes que hacer es asumir que las premisas son verdaderas, asumir que son verdaderas, y luego analizar y preguntarte, a ver, si las premisas son verdaderas, la conclusión que me están poniendo, ¿necesariamente tiene que ser verdadera o no necesariamente? Quizás te das cuenta, analizando la conclusión, de que la conclusión no se deriva de las premisas. Quizás te das cuenta de que no hay una conexión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú tienes que ver. Tienes que ver si el hecho de que las premisas sean verdaderas significa necesariamente que la conclusión es verdadera. Si tú te das cuenta analizando la conclusión de que podría ser verdadera, pero también podría ser falsa, ¿sí? Entonces no es deductivo. Si te das cuenta de que hay la posibilidad de que no sea verdadera, entonces no es deductivo, ¿sí? Pero tienes que analizarlo. Tienes que analizarlo. ¿Por qué no sería deductivo? Porque solo hay la posibilidad de que sea verdadero
en los deductivos. O sea, en los deductivos sí o sí tiene que ser verdadero. No es que es posible, no, tiene que ser verdad sí o sí. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del razonamiento inductivo. Mira, los razonamientos inductivos, estos sí son fáciles de detectar, ¿no? En el deductivo puede ser que la forma engañe un poco en ciertos momentos, en ciertos casos, pero en el inductivo no. Es más fácil de determinar porque usualmente te hablan de casos particulares. O sea, usualmente son premisas particulares que llevan a una conclusión general. ¿Te das cuenta que es lo contrario? Ana es profesional y es inteligente, Carlos es profesional y es inteligente, Susana es profesional y es inteligente. Conclusión, todos los profesionales son inteligentes. Te pregunto, si asumimos que las tres premisas son verdaderas, ¿la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera o no necesariamente? No necesariamente, claro. Es como el caso de los cisnes. ¿Te acuerdas de los cisnes, del tema que planteaba Popper, que precisamente su crítica a la inducción? Yo veo un cisne y es blanco, veo otro cisne y es blanco, veo otro cisne y así, veo 100 cisnes. Todos los cisnes que he visto en mi vida son blancos. ¿Eso significa que todos los cisnes son blancos? ¿Que yo haya visto 100 cisnes blancos significa que todos los cisnes son blancos? No, no. Entonces, por muchos casos particulares, por muchos casos individuales que yo sume, eso no me puede llevar a afirmar que en todos los casos se cumple. Igual acá, el hecho de que Ana sea profesional y sea inteligente, Carlos sea profesional y sea inteligente, Susana sea profesional y sea inteligente, ¿significa que todos los profesionales son inteligentes? No, no necesariamente. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso dice, la verdad de sus premisas, es decir, asumiendo que las premisas son verdaderas, no puedo afirmar, aunque las premisas sean verdaderas, no puedo afirmar que la conclusión también es verdadera. El hecho de que las premisas sean verdaderas no hace a la conclusión verdadera en este caso, ¿sí? Entonces, de nuevo, en los argumentos deductivos, si las premisas son verdaderas, la conclusión sí o sí tiene que ser verdadera. Si la forma no me ayuda, ¿qué hago? Analizo eso. Asumo que las premisas son verdaderas y luego analizo la conclusión. A ver, ¿esta conclusión necesariamente se deriva de las premisas? Sí. Es decir, no hay ninguna duda de que la conclusión es verdad. Ah, ya, es deductivo. Pero si veo que hay la posibilidad de que sea verdad o de que sea mentira, ¿ya? Ahí significa que es inductivo. Si puede ser tanto verdadero como falso, es inductivo. Si solo puede ser verdadero, es deductivo. ¿Ya? Entonces, tenlo presente. Eso es importante. ¿Eso ha venido en examen de admisión? Sí, ha venido. Ha venido varias veces. ¿Ya? Vamos a pasar al análisis de argumentos. Vamos a estudiar un poco acerca del entimema. ¿Qué cosa es el entimema? Mira, el entimema es un razonamiento que no es válido. Es un razonamiento inválido. Para que se entienda, te voy a hacer una especie de analogía, ¿ya? Imagínate que tienes una mesa común y corriente de cuatro patas. Le quitas una pata. Si le quitas una pata a la mesa no va a ser estable. La mesa se puede caer o no va a funcionar. Es lo mismo con el argumento. Ya vimos que los argumentos tienen partes, tienen premisas y tienen conclusión. Si al argumento le falta una de sus partes, entonces no funciona. Entonces es un argumento inválido. Le falta algo, está incompleto, ¿ya? Ahora, puede faltarle, ojo, como el argumento es una estructura, puede faltarle una premisa o puede faltarle también una conclusión, la conclusión, ¿no? O sea, no necesariamente es una premisa, puede ser la conclusión también, ¿ya? Ahora, si es inválido, ¿qué puedo hacer yo para que sea válido? Tienes que completar. Cuando lo completas ya deja de ser un antimema, por lo tanto pasa a ser un argumento válido. Profesora, a ver, mira.
Cuando falta alguna premisa, el razonamiento es inválido, porque usualmente lo que falta es una premisa. Usualmente. Puede ser que falte la conclusión también, pero normalmente el endimema es un razonamiento al que le falta una premisa. ¿Ya? Es decir, la premisa es implícita, no está. El problema es que tú puedes pensar que no es necesario porque se sobreentiende, pero no, el problema es ese. En la lógica nada se sobreentiende. Te lo pongo de otra forma para que se entienda mejor. Tú cuando ingreses, estudies tu carrera, al final vayas a salir, quieras salir ya, ¿no? Sustentar, tienes que sustentar una tesis de bachiller, de maestría, perdón, de licenciatura, ¿no? La que sea. Tú vas a presentar tu trabajo, es un trabajo de investigación. En un trabajo de investigación tú tienes que argumentar, tienes que presentar argumentos. Cuando estés frente a tu jurado en la sustentación, vas a ver que el jurado va a ir al final y va a ver las conclusiones. En toda tesis hay conclusiones al final. Pueden ser 10, 15, 20, 30 conclusiones, depende, ¿ya? En tu exposición se supone que tú has explicado cómo llegaste a esas conclusiones. Ahora, los jurados normalmente no se leen la tesis, se leen las conclusiones. ¿Ya? El que sí se supone que debe leer tu tesis es tu asesor, ¿no? Pero los jurados generalmente se leen las conclusiones y te preguntan en función de eso. Entonces, ¿qué pasa si en tu exposición tú no explicaste cómo llegaste a la conclusión 7? Es decir, no has expuesto las razones que te llevaron a esa conclusión. Te van a preguntar, te van a decir, a ver, señorita Gabriela, usted dice en su conclusión 7 tal cosa, pero no ha explicado cómo llegó a esa conclusión. ¿Nos puede explicar? Ya, entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Darles las razones, es decir, las premisas, ¿no? Las premisas que te han llevado a esa conclusión, ¿sí? Ahora, puede ser que tú no hayas armado bien tu argumento. Y ahí el problema es que tú no puedes asumir, por ejemplo, que los demás piensan igual que tú. Ese es el error que cometen muchos. Los otros piensan que algo es obvio, que algo es evidente y no lo ponen dentro de su argumentación porque les parece demasiado obvio. Y al momento de exponer no lo mencionas. Entonces, o al momento de escribir tu tesis no lo mencionas. El jurado se va a dar cuenta. Si es un jurado competente, se va a dar cuenta de que falta algo. Y te va a decir, señorita, pero acá falta algo. Porque usted dice esto, 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 pero de eso no se deriva la conclusión a la que usted ha llegado. Entonces tú tienes que saber armar tus argumentos, ¿sí? Entonces tú no puedes asumir que el otro piensa igual que tú, que el otro supone lo mismo que tú. Por ejemplo, ya, en este caso es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero para que te des cuenta, ¿no? Dime tú si no has escuchado alguna vez personas que razonan de esta forma. No me refiero al ejemplo en sí mismo, pero en la forma de razonar. Mira, Sandra es de izquierda, por lo tanto, Sandra es atea. ¿Qué está asumiendo la persona que dice esto? Sandra es de izquierda, por tanto es atea. ¿Qué está asumiendo? Hay algo que no está diciendo, pero que está dando por hecho. Está suponiendo que las personas de izquierda son ateas. ¿Sí o no? Eso es lo que asume, supone, claro. Eso es lo que está suponiendo, ¿sí? Pero si tú dices esto nada más, esto es un endimema. ¿Por qué? Porque falta una premisa. Acá hay solo una premisa y una conclusión. Sandra es de izquierda es una premisa. Sandra es atea es la conclusión, pero ahí falta algo, porque de Sandra es izquierda no se deriva Sandra es atea. Falta las personas de izquierda son ateas. Te pregunto, ¿qué premisa falta? Fíjate la estructura acá, ¿premisa mayor o premisa menor? ¿Qué premisa faltaba? ¿Qué premisa faltaba? Fíjate bien, ¿ah? ¿Cuál es la general? ¿Sandra de izquierda es la general o las personas de izquierda son ateas? Es la general. La general es las personas de izquierda son ateas, la mayor.
Claro, la mayor es la que falta. Acá podrías poner, si quieres, para que sea más obvio, sí, tema. Todas las personas de izquierda son ateas. Sandra es de izquierda. Acá te das cuenta de que es menor porque es particular. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces te lo digo también para que te des cuenta de eso. Ojo, también ha venido en exámenes un argumento desordenado y tú tienes que ordenarlo. O sea, tú tienes que decir dónde está la conclusión, dónde están las premisas. A veces han venido preguntas de ese tipo. Entonces, no es una cuestión de cómo me lo presentan, el orden en el que están las oraciones. Tiene que ver cuál, cuál es la posición o cuál es la función de esa proposición dentro del razonamiento. Tienes que analizar, ¿te das cuenta? Tienes que analizar para darte cuenta qué función tiene. Las personas de izquierda son ateas. Ah, ya, puedo convertirlo en todas las personas de izquierda son ateas. Sandra es de izquierda, por lo tanto Sandra es atea. Faltaba la premisa mayor. ¿Te das cuenta? Faltaba la premisa mayor. En este caso, profesora, ¿siempre falta la premisa mayor? No necesariamente. Puede faltar la premisa menor. ¿Sí? Puede faltar la premisa menor. ¿Ya? Entonces, te das cuenta, esto es muy común. Si te pones a pensar, vas a encontrar casos, varios casos de este tipo, donde las personas asumen ciertas cosas y sacan conclusiones. Pero ese razonamiento es válido, no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque no está completo. No está completo. Si estás atento, atenta, te vas a dar cuenta en los programas de televisión, en la conversación de la gente, en redes sociales, que la gente cae mucho en este tipo de errores, ¿no? Porque ese es un error de argumentación, el entendemos, ¿no? Es un razonamiento erróneo, equivocado, ¿no? Inválido, ¿sí? Claro, o esto de que las personas de izquierda son terroristas, ¿no? Si eres de izquierda, eres terrorista. Estás asumiendo que todos los de izquierda son terroristas, pero ¿por qué asumes eso? Lo estás asumiendo simplemente. Bien, vamos a pasar por último ya a esta parte que es la argumentación en la investigación científica. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, bueno, la investigación científica es un área donde se da la argumentación. En realidad, la argumentación puedes encontrarla en muchas áreas. Por ejemplo, en el ámbito, o sea, ojo, estamos hablando de investigación científica como la ciencia en general, la ciencias naturales, ciencias sociales. Por ejemplo, la historia hace investigación científica, sí. La antropología, la arqueología hace investigación científica, sí. Ya, pero hay ciertos ámbitos donde no se da, o sea, se da la argumentación, pero no con las características de la argumentación científica. Por ejemplo, la filosofía. ¿Hay tesis de filosofía? Sí. ¿Hay argumentación en tesis de filosofía? Obviamente, pero no son iguales las investigaciones en filosofía que las investigaciones en ciencia. ¿Por qué? Bueno, una característica, yo creo, obvia, una diferencia obvia, es que en el caso de la ciencia tú tienes que respaldar tus opiniones o tus, mejor dicho, tus argumentos en evidencia empírica, ¿no? Sea evidencia en el ámbito de las ciencias naturales, sea evidencia en el ámbito de las ciencias sociales. Por ejemplo, un historiador tiene que hablar en función de los documentos históricos, ¿no? Eso es evidencia. En el caso de la filosofía, no, porque la filosofía es un conocimiento netamente teórico. ¿No? Entonces hay ciertos ámbitos como la filosofía, como la literatura, donde también se hace investigación, donde también hay argumentos, pero no con las características de la investigación científica. Entonces, por eso es que acá se habla de las características de la argumentación en la investigación científica, específicamente. ¿No? Y ya dijimos la primera característica, la argumentación en el ámbito de la ciencia tiene que estar respaldada por evidencia empírica, ¿o no? Claro, o sea, si una investigación científica no está respaldada en evidencia empírica, se considera que esa investigación no tiene sustento, que los argumentos que se presenten, por muy lógico que sea, no pueden ser considerados correctos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, tiene que estar respaldada por evidencia o por lo menos debe ser posible verificarla, falsarla o debilitarla gracias a esa evidencia, ¿no? Lo digo porque, claro, en el ámbito de la ciencia también hay, por ejemplo, ámbitos teóricos.
Hay ámbitos teóricos, por ejemplo, la física teórica, la teoría de cuerdas, la teoría de la relatividad, ¿no? La teoría de la física de partículas, qué sé yo. Son teorías que quizás no tienen toda la evidencia que la respalda, pero lo que plantean puede ser falsado, puede ser verificado, puede ser contrastado. Entonces es científico, porque se puede contrastar lo que dice. ¿Te das cuenta? Si no se pudiera contrastar, entonces no se le considera científico, ¿no? Segunda, fíjate, debe ser útil para explicar fenómenos. Claro, ¿qué tipo de fenómenos? Naturales o sociales, pero la cuestión es que la investigación científica siempre busca explicar fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sociología, fenómenos sociales. En el caso de la antropología, fenómenos antropológicos. En el caso de la economía, fenómenos económicos, ¿no? Igual que en el ámbito de la física, fenómenos físicos y así, ¿no? Sean naturales o sociales, cualquier ciencia, sea natural o social, busca explicar fenómenos, es decir, dar respuesta a preguntas que aún no tienen explicación, ¿no? Fenómenos que aún no se pueden explicar. Y por último, la investigación científica debe ceñirse a ciertas normas desarrolladas por la comunidad científica. Esto de la comunidad científica, no sé si te acuerdas, está bastante relacionado, por ejemplo, con lo que planteaba Thomas Kuhn. ¿Te acuerdas de los paradigmas? ¿Te acuerdas de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn? Él es uno de los filósofos que más importancia le da a este tema, porque él considera que en la actualidad el científico pertenece siempre a una comunidad. Por ejemplo, si tú estudias biología, vas a participar en congresos de biología. Si tú estudias física, vas a participar en congresos de física, vas a hacer artículos científicos, vas a publicar artículos científicos que otros físicos van a leer, que otros físicos van a criticar, comentar, etcétera. Citar, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, haces una tesis, tú tienes que citar a otros que han abordado el mismo tema que tú estás abordando. Entonces, tú perteneces a una comunidad, quieras o no quieras. Y en ese sentido, tú no puedes hacer tu investigación de espaldas o sin tener en cuenta los criterios que se han establecido dentro de esa comunidad. Hay ciertas normas que tú tienes que seguir. Tú no puedes inventar tu propio método. Tú no puedes inventar tus propias reglas para investigar. Ya hay ciertas reglas establecidas básicas que tú tienes que seguir. Entonces, por eso dicen, ¿no? Por ejemplo, usar un muestreo aleatorio en las investigaciones que contienen encuestas en lugar de anécdotas personales, claro. O sea, yo no puedo decir, no, mira, a mí me da flojera hacer encuestas en lugares alejados de mi casa. Voy a hacerle encuestas solamente a mi familia, ¿no? O solamente voy a tener en cuenta las experiencias que me han ocurrido a mí. Eso no sería, obviamente, serio, ¿no? Eso no sería científico. Entonces tú tienes que ceñirte a los criterios, a las normas establecidas por el área, la comunidad a la que tú perteneces, ¿no? Bien, lo vamos a dejar ahí, sí, porque eso ya era lo último de la teoría y vamos a pasar ahora sí a la parte práctica, ¿ya? Vamos a resolver algunas preguntas. Voy a tratar de avanzar con las preguntas para aclarar algunas dudas también que quizá por ahí tengan todavía de la teoría, ¿ya? A ver, denme un minutito para traer mi cargador. No tengo mi cargador de la laptop. Un ratito, ¿ya? Ahorita regreso.
Voy a leer y vamos a responder las preguntas, ¿ya? Dice, el concepto de argumentación tiene una historia en la que, voy a ampliarlo un poquito que está medio chiquito. Ya, el concepto de argumentación tiene una historia en la que se reconoce una serie de transformaciones. Si se retoman los aportes de los filósofos griegos, se advierte que para ellos la argumentación era razonar y llevar a cabo inferencias. Su objetivo era especialmente convencer, modificar las ideas, las actitudes, las decisiones o incidir en el actuar de uno o varios interlocutores. Este tipo de argumentación fue desarrollada por los filósofos griegos en diversos escenarios, donde se refinaron las artes de componer, manejar la ironía, inventar y argumentar en el desarrollo de sus discursos políticos. Estas acciones generaron gran admiración entre sus contemporáneos y pares. También ha sido una importante fuente de consulta para intelectuales, especialmente los clásicos modernos, quienes se han ocupado de sus cartas y tratados. Esta forma clásica de entender la argumentación se extendió desde Aristóteles hasta finales del siglo XIX. Mira, habla de la forma clásica, ¿ya? Esa forma clásica de entenderla, claro, de la época griega. Según Plantin, forma parte de la lógica o arte de pensar correctamente, de la retórica o arte de hablar bien y de la dialéctica o arte de dialogar bien. Ahí está. También mencionan a la lógica, sí, también está la lógica, pero fíjate que agregan esto, ¿no? Que a veces uno no tiene en cuenta, la retórica y la dialéctica. En lo anterior se evidencia que la argumentación dependía y estaba inmersa en esos tres campos desarrollados por los diferentes filósofos griegos. En la argumentación retórica se atiende a la invención del argumento, a la expresión y a los conceptos esenciales como los topoi, es decir, ordenar argumentos y comunicarlos en los diferentes discursos sociales y políticos. Se puede deducir del texto que la argumentación desde una perspectiva antigua, ahí está, clásica, grecolatina, ¿no? Bueno, acá en el texto se refiere básicamente a la tradición griega, ¿no? Se desenvolvió en, claro, habla de los discursos sociales y políticos. Su objetivo era convencer, modificar las ideas, incidir en la forma de actuar. O sea, tenía un propósito práctico, ¿sí o no? Tenía un propósito práctico. Buscaba tener una incidencia social, ¿sí o no? Es la C, escasa, correcto, Víctor. ¿Por qué no la E? Buena pregunta. Ahorita voy a explicarles por qué. La clave es la C, porque si te das cuenta, habla de la retórica, de la dialéctica, de la importancia en los discursos políticos, el interés por convencer, incidir en la manera de actuar de uno o varios interlocutores. Hay varios elementos ahí. ¿Por qué no la E? Una razón instrumental. Ya, miren, les voy a explicar, ¿ya? A ver, en primer lugar, el término o este concepto de razón instrumental, en filosofía tiene una connotación negativa, ¿ya? En filosofía tiene una connotación negativa. O sea, cuando alguien habla de razón instrumental en filosofía, lo hace para criticar una perspectiva. Razón instrumental significa no lo mismo que pragmático, porque el término pragmático no tiene una connotación negativa.
¿ya? Y menos acá en este tema de la argumentación. Pero razón instrumental sí tiene una connotación negativa. ¿A qué hace referencia? Hace referencia sobre todo a la perspectiva moderna, ojo, la razón instrumental no es una perspectiva antigua, es una perspectiva moderna, que se relaciona sobre todo con la idea de que los hombres tenemos una razón calculadora, ¿ya? Es como, o sea, está asociado, por ejemplo, al utilitarismo o a la visión. ¿Recuerdas esta frase que se le atribuye a Maquiavelo, el fin justifica los medios? ¿No? A eso hace referencia. O sea, una razón que calcula, ¿no? Una razón que no tiene en cuenta los medios, sino los fines, que busca alcanzar sus objetivos a como dé lugar, ¿no? Pero en un sentido negativo. A eso hace referencia la razón instrumental. O incluso, por ejemplo, de una perspectiva marxista, hay algunos marxistas que hablan de la razón instrumental, sobre todo en el sentido de cómo se cosifica la persona y cómo se usa la persona para producir bienes, ¿no? Por ejemplo, ¿has visto estos documentales acerca de las personas que explotan en estas grandes empresas transnacionales de producción de ropa o de celulares, que contratan gente en países de Asia y les pagan muy poco? Ya, un marxista diría, lo que pasa es que hay una razón instrumental detrás de eso, porque lo único que le interesa a la empresa son las ganancias y no importa cómo hacen las ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Simplemente usa a las personas como medios para obtener beneficios, ¿no? O sea, tiene una mentalidad calculadora, ¿no? No importa el ser humano, sino importa lo que me da, qué es lo que puedo sacar de él, ¿no? Cómo lo puedo aprovechar. Eso es razón instrumental. ¿Ya? Se refiere sobre todo a eso, a la mentalidad calculadora moderna, digamos, ¿ya? Por eso no sería la E, ¿sí? Ya. Vamos a la pregunta 2. A ver, dice, la argumentación retórica en la antigua Grecia se caracterizaba por su enfoque en la persuasión, ¿ya? Enfoque en la persuasión. Y el manejo de los discursos públicos y políticos. Ahora que hablamos de eso. Este enfoque, desarrollado por filósofos como Aristóteles, influenció significativamente las prácticas discursivas en la sociedad griega clásica. Según la perspectiva clásica, ¿cuál sería un ejemplo moderno, ya, de aplicación de la argumentación retórica en el contexto político contemporáneo? A ver qué dice. Discursos públicos y políticos, dice. ¿Ah? Claro, la clave es árbol, ¿no? Sí, prende una alarma por ahí. Ya. La clave es árbol, correcto. El uso de técnicas persuasivas en discursos presidenciales para ganar apoyo popular. ¿Sí? Correcto. Claro, los otros no, porque mira, acá habla de análisis lógico, pero acá te está hablando Aristóteles, pero desde la perspectiva de la búsqueda de convencer, los discursos, ¿no? Sí, esa es otra perspectiva, es la perspectiva de la retórica, ¿no? Es la Vamos a la pregunta 3. Dice, consideremos primero el siguiente razonamiento en lenguaje natural. Ya, dice, si llueve afuera en la calle, eso es P, Alberto se protegerá de la lluvia. Eso es Q. Está lloviendo afuera, P. Por lo que concluyo que Alberto se protegerá de la lluvia. La forma lógica de dicha expresión verbal es, acá está, P entonces Q y P. Por lo tanto, Q. Acerca de este razonamiento expresado simbólicamente, podemos afirmar que es un razonamiento válido.
Porque la conclusión, a ver, ¿por qué es un razonamiento válido? Porque la conclusión, obviamente este es un enfoque lógico, ¿no? ¿Y qué le importa la lógica? La estructura. Claro, lo único que le importa a la lógica es saber si la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Nada más. Eso es todo, ¿correcto? Por eso es que se puede simbolizar, porque solo le importa la estructura, la forma. Correcto, es la B. Vamos a la pregunta 4. Si analizamos el ejemplo de la pregunta 3, veremos que el argumento es válido, aunque las premisas no necesariamente sean verdaderas. ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse? Todos los árboles son morados. ¿Todos los árboles son morados? No, eso es falso. Pero si yo digo, todos los árboles son morados, el abedul es un árbol, por lo tanto el abedul es morado, ¿ese argumento es válido? Sí, ¿no? Entonces, aunque las premisas no sean necesariamente verdaderas, la validez del argumento anterior depende, por lo tanto, de algo distinto de la verdad de sus premisas. Depende, en concreto, de la relación. Correcto, muy bien, Britney, muy bien, Dana. Depende de la relación lógica entre las premisas y la conclusión. ¿Cómo se relacionan premisas y conclusión? ¿La conclusión se deriva de las premisas? Sí, ok, es válido, ¿no? La E, entre antecedentes y conclusiones. No, porque, o sea, las premisas se le llama premisas, no se le llama antecedentes. Y conclusiones tampoco, porque acá no hay conclusión, o sea, no hay en plural conclusiones, siempre es una conclusión. ¿Mm? Sí, por eso es la B. Vamos a la pregunta 5. A ver, vamos a leer este texto. Ya, dice, bajo supuestos positivistas, ¿recuerdas el positivismo? Es una corriente filosófica, ¿no? Que tiene una visión cientificista, tiene una visión un poco, eh, una visión más científica del mundo, ¿no? Un tanto cerrada también. Ahora vamos a ver qué dice. Bajo supuestos positivistas y convencido aún, o sea, todavía, de que es posible hallar una lógica de los juicios de valor, ¿ya? El filósofo polaco Chaim Perelman plantea en 1945 una regla formal o abstracta de la noción de justicia como un principio de acción de acuerdo con el cual los seres de una misma categoría esencial deben ser tratados de la misma manera. Ya. En tal afirmación se sobreentiende que los casos de aplicación de esta regla son, mira, los casos de aplicación de esta regla son idénticos e intercambiables en toda circunstancia. Ahí te das cuenta porque es abstracta y formal. Ponte a pensar, si son idénticos e intercambiables en toda circunstancia, ¿hay excepciones o no hay excepciones? ¿Importa el contexto o no importa el contexto? Claro, si es en todas las circunstancias igual, no importa el contexto, no hay excepciones, ¿sí o no? ¿A quién te suena? Recuerda, ¿a quién te suena? ¿Quién tiene una visión un tanto parecida de estos temas? Ya lo hemos visto. ¿Ah? Correcto, Víctor. Kant, pues. Kant no dice el imperativo es categórico. Categórico, no hay excepciones. Tú tienes que hacerlo sí o sí. Tienes que ser honesto siempre. No hay excepciones. No, pero es que en este momento quizás yo le hago sentir mal si le digo la verdad. No, tú tienes que decir la verdad siempre. Por lo tanto, su forma de ver la ética es formal y abstracta o no.
Claro, no está, si te das cuenta, no está determinada por el contexto, la situación, el momento, no. Es formal y abstracto, es universalista, ¿te das cuenta? Algo parecido te da a entender este texto que pensaba Perelman, fíjate. Por eso dice, convencido aún de que es posible hallar. Es decir, te está hablando de Perelman, pero Perelman joven todavía, cuando todavía no había cambiado su perspectiva, ¿sí? Entonces, por eso dice, en tal afirmación se sobreentiende que los casos de aplicación de esa relación son idénticos e intercambiables en toda circunstancia concreta en la que se pretenda aplicar, dado su carácter formal y universal. Ahí está, formal y universal, igual que Kant, ¿no? Lo anterior se sustenta en que para entonces Perelman contemplaba la posibilidad de aplicar la lógica formal. Mira, en ese momento pretendía aplicar la lógica formal. Ahí está, pues, el problema, que luego él va a criticar, pero en ese momento todavía confiaba en la lógica formal. Y la lógica formal tiene una visión así, pues, ¿no? De que podemos llegar a una verdad absoluta, ¿no? Creía que se podía aplicar la lógica formal al campo de las humanidades. Y en consecuencia planteó una visión estática, ahí está, estática de los valores, en particular del valor de la justicia, a merced de un formalismo impersonal, sin mediación alguna de las creencias del, o sea, ¿por qué formalismo impersonal? Porque es prácticamente robótico, o sea, no importa qué piensas, cómo eras, dónde te has educado, qué valores te han enseñado, cuáles son las costumbres de tu pueblo, de tu país, de tu nación, no importa, es completamente impersonal, sin mediación alguna de las creencias de los sujetos en sus contextos. Ahí esta vez, no importa el contexto, ¿no? Por eso dice sin la mediación. De esta forma, toda concepción diferente en torno a esta noción, justicia, como a cualquier otra, denota, bajo la actitud positivista de entonces, nada menos que relativismo. Ojo con esto. De esta forma, repito, de esta forma, toda concepción diferente, o sea, diferente a la de él en torno a la justicia, ¿no? Como cualquier otra, denota bajo la actitud positivista de entonces, o sea, de ese momento, su visión le hacía pensar que cualquier otra concepción diferente a la suya era relativista, porque su visión no era relativista, pues su visión era universalista, formal, estática. O sea, ¿se entiende, no? Entonces, según Chaim Perelman en 1945, ¿qué principio de acción define la noción de justicia en su enfoque positivista? ¿Qué era su enfoque de ese momento? Claro, pues muy bien, Britney, muy bien, Ariday. Es la A, igualdad absoluta en todas las circunstancias. No puede ser tratamiento diferenciado, porque tratamiento diferenciado es lo opuesto. O sea, en cada caso te trato diferente o a ti te trato diferente al otro. No. Aplicación flexible no es flexible, al contrario, es dura, es rígida, es estática. Uniformidad sin considerar las categorías esenciales, no, sí se consideran las categorías. O sea, se considera como una ley, digamos, ¿no? Como una ley que no se puede violar, ¿no? Desigualdad relativa, menos, pues, ¿no? Es la A, correcto, es la A. A ver, se puede señalar, con eso terminamos y luego les doy las claves que faltan, ¿ya? Se puede señalar desde la forma como entiende la concepción de justicia para Perelman antes de 1949 que, bichota, dice Víctor.
Correcto, es la B. Se puede desarrollar y entender los juicios de valoración desde una perspectiva formalista. Yo sé que por ahí algunos quizás han dudado. A ver, ¿con cuál han dudado? Eh, la E, ¿por qué no es? Ya, voy a explicar. La A dice, solo puede comprender la condición de justicia de una perspectiva ética. No. ¿Saben lo que pasa? A ver, voy a prender mi cámara para explicarles, ¿ya? Lo que ocurre es que acá se está asumiendo una definición de ética que tiene que ver desde una perspectiva más filosófica, con, por ejemplo, la perspectiva de Sócrates, Aristóteles. Escúchame, ¿ah? Sócrates, Aristóteles. Ética como lo que, digamos, nosotros descubrimos en función de nuestra forma de vida o como la forma de vida que cada uno puede seguir en función de sus ideales, digamos, de sus valores o principios. Acuérdate, por ejemplo, de Diógenes, los estoicos. Cada uno plantea una escuela ética diferente, ¿sí o no? ¿Sí? Todos están interesados en la felicidad, pero todos plantean una forma distinta de llegar a ese ideal. Entonces, hay una forma de ver la ética desde ese punto de vista, como el plan, digamos, de vida que cada uno sigue, como los principios que cada uno descubre por sí mismo que los llevan a ser virtuosos. Entonces, en ese sentido, la ética termina siendo algo más relativista. En cambio, la moral siempre pretende la universalidad. ¿Por qué? Porque según cierto concepto de moral, la moral tiene que ver con, por ejemplo, la idea de Dios. Entonces, el cristiano cree que las leyes divinas son únicas y por eso es que de alguna forma tiene también el deber de evangelizar. Yo tengo que llevar la verdad. Esta moral no es mi moral, es la moral universal. Entonces yo tengo que difundir la verdad. Yo tengo que difundir lo que es correcto, lo que es verdadero. Entonces, repito, desde la perspectiva filosófica, cierto concepto de moral se entiende como universal. ¿Sí? La moral es universal, son principios universales que todos deberían seguir. Entonces, el cristiano no es que diga, ah, bueno, tú eres judío, tienes tus propios valores, no importa. No. El cristiano considera que hay una verdad, hay un Dios verdadero, hay ciertos principios que son los que deben regir nuestra vida en todas circunstancias y que son válidos para todos los hombres. En cambio, la perspectiva ética, que es más una perspectiva greco-latina, es una perspectiva más, por decirlo así, relativista, porque considera que cada uno debe descubrir cuáles son los principios que deben regir su vida. ¿Se entiende? Por eso que ellos hablan de la virtud principalmente. Entonces, ¿por qué no sería una perspectiva ética? Porque desde ese punto de vista, lo ético sería relativista. Y lo que plantea Perelman no es una visión relativista, sino contraria al relativismo. Igual en la C, no se puede configurar las ideas de la lógica y justicia si no se cumplen las condiciones de universalidad y abstracción de lo plano ético. Tampoco, porque acá, repito, la ética desde esa perspectiva es relativista, entonces no sería abstracta ni universal. No sería, por ejemplo, las escuelas de la época, este, de la época helenístico-romana, son escuelas que cada una plantea una visión diferente de cómo alcanzar la felicidad, pero no se tratan de destruir entre ellas, como por ejemplo si han habido guerras religiosas, porque se cree que cada uno tiene la verdad, ¿se entiende? Entonces, en el ámbito de la ética, digamos, en el ámbito de la filosofía, se asumen como que cada uno puede tener una forma de vida diferente, puede seguir principios diferentes, y eso no es relevante. O sea, cada uno lleva a cabo lo que considera que es correcto, ¿no? Pero digamos que no hay una intención de universalizar, ¿no? ¿Sí? Bien, por eso no sería la C tampoco. La D dice solo se puede admitir la idea de justicia si se puede plasmar en un sentido lógico persuasivo. No, porque acá te están hablando de la concepción de justicia de Perelman antes de que él planteara una perspectiva pragmática. Acá no se está hablando del pragmatismo, del enfoque de Perelman.
Y luego la E dice, se puede entender los juicios de valoración de una perspectiva lógica y útil. No, porque útil, Perelman en ese momento no habla de utilidad. Habla de lo universal, de lo formal. No importa si es útil o inútil, es lo que se tiene que hacer, como canto, ¿no? Como canto. Bien, chicos. ¿Sí quedó claro? ¿Quedó clara la explicación? ¿Sí? Ya. Voy a dar las claves de las que faltan, ¿ya? A ver, la pregunta 7. La pregunta 7, la clave es casa, un enfoque formal, ¿ya? Pregunta 8. Pregunta 8, clave elefante. Elefante. Fíjate, ¿ah? Esta ley científica es resultado de una inducción. Inducción de lo individual a lo general. ¿Dónde te das cuenta de que parte de lo particular individual? Porque dice, tras realizar múltiples observaciones. O sea, primero realiza las observaciones y luego saca una conclusión, que es la ley. Entonces, ¿de dónde parte? De lo particular y va a lo general. Eso es inducción. 9, casa. 10, elefante. 11, casa. 12, dado. 13, dado. Dado. 14, casa. Y 15, elefante. ¿Sí? ¿Anotaron, chicos? Ya. ¿Sí? Ok. Bien, chicos. Entonces, la próxima semana nos volvemos a ver ya para la última clase que es de falacias. Si tienen material o algo, revisen para que puedan hacer sus consultas, sus preguntas y para que refresquen un poco lo que ya saben, me imagino, algunos de falacias. ¿Ya? Es un tema que ha venido varias veces en el examen de admisión, falacias. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.